Buenas tardes, chicos. Hoy estamos martes 2 de marzo del 2021. Mi fondo, la última página de nuestro proyecto número 7, la página 4. Vamos a compartir la ficha pedagógica para poderles explicar. Para hoy, martes 2 de marzo del 2021, tenemos la actividad 2, escribo mi propio cuento y multiplico y divido. ¡Ay, qué interesante! Vamos a ver el escribo mi propio cuento. ¿Te gustaría escribir tu propio cuento? Es muy fácil, vamos a hacerlo. Primero tenemos que ver las partes que tiene un cuento. Tiene elementos, tiene estructura y tiene características. Elementos, tiene personaje, tiene escenario. Los personajes pueden ser principales y secundarios, y el escenario, que es el lugar o lugares donde suceden los hechos. Tiene estructura, título, nombre, que se da a la historia. Tiene un inicio, es el principio. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre y a quiénes? Tiene un conflicto o un nudo. Es la situación o el problema, el centro del cuento. Tiene un desarrollo donde están las acciones que se desarrollan del conflicto y un desenlace que es la resolución del conflicto y el final del cuento. Ejemplo, por ejemplo, personajes principales eres tú y tu papá o tu mamá. El escenario puede ser una habitación de tu casa o puedes hacer un dibujo y hacer como un escenario. Puedes poner el título de tu cuento, por ejemplo, juegos familiares, se me ocurre a mí. Inicio, es el principio, cuando ocurre la historia. Entonces tú dices, hoy voy a jugar con mi mamá y con mi papá y vamos a hacer un juego matemático. ¿Cuál es el conflicto nudo? Vamos a resolver problemas de matemáticas con su ayuda. El desarrollo, realizamos todas las actividades matemáticas que podamos hacer, multiplicaciones, divisiones. Estoy dando ejemplos, ustedes pueden hacer cuenta de lo que ustedes quieran. Y el desenlace, que resolvimos todos los problemas y todos en conjunto vivimos felices. Y el final del cuento, pues, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, eso ya lo dejo a su criterio y a su imaginación. Las características de un cuento es que es una narración breve, tiene pocos personajes y predomina la fantasía. Sí, inventen, niños. Aquí hay fantasía, aquí pueden ustedes desplayarse y crear muchas historias en donde ustedes sean los superhéroes, superheroínas de las matemáticas, de las ciencias naturales, de estudios sociales, tantos cuentos que hay, siempre y cuando ustedes lo hagan muy bien y de corazón. Luego vamos a leer las páginas 56 y 59 del texto de lengua y literatura, del texto integrado, el verde. Ahí están estas páginas, pero no se preocupen para los que no obtuvieron el libro, y aprovecho de decirles que los libros no pueden devolverlos, sí los tienen que conservar, pero con mucho cuidado, porque esos libros les pueden servir en los primeros inicios de quinto grado, y a veces se sigue la secuencia hasta que existan los libros posteriores. Así que cuidado, mucho cuidado con los libros. Recuerden que un libro es un tesoro. No lo dañen, no lo garabateen, consérvenlo en un lugar seco y seguro. Bueno, la página 56, aquí está la ficha de todas maneras, completo el diagrama de mi cuento con las palabras clave. Luego utilizo este esquema para escribir mi primer borrador. Ahí está. Elijo mis personajes principales. Miren, aquí les ponen una hada, un duende, como un dinosaurio, como con alas, perdón, como eso, como es, cuando son los que botan lava, fuego. Ay, se me fue la idea. Bueno, y aquí otro, como un troll. ¿Ya? Ahí ustedes eligen. Personajes secundarios, estos son los principales. Los secundarios elijan, por ejemplo, el hermanito de la hada, el hermanito del duende, ¿ya? Y ustedes lo van a escribir aquí. Luego eligen la escena, eso es lo que les decía, puede ser el cuarto de tu casa, puedes hacer un dibujo, la escuela, bosques, miren ese volcán, el cuarto de tu casa o un inmenso castillo.
Conflicto. Escribes aquí el conflicto que tienen mis personajes principales. Por ejemplo, yo escogería el hada. El hada tiene problemas para llegar a su casa porque se perdió y no se recuerda de la dirección. Se me ocurrió a mí ese conflicto. Luego viene, pienso en las acciones que desencadenan ese conflicto. ¿Por qué el hada anda sola? ¿Por qué no está acompañada de su mamá o su papá? ¿Por qué no se acuerda de la dirección de su casa? Porque es muy pequeña. Miren cómo se va desencadenando muchas preguntas para poder resolver ese cuento. Luego digo la solución del conflicto y el final de la historia. Pienso en la solución. Por ejemplo, yo digo, el hada anotó su dirección en un papel que lo llevaba en su mano. Entonces resolvió su problema y encontró la dirección de su casa y llegó a su casa. Son ideas mías. Ustedes tendrán que exponer sus ideas. Ahora la página 57. Escribo mi primer borrador dentro de los recuadros. Situación inicial. ¿Cómo es el escenario y qué hay en él? Puedo decir, en el caso del hada, sigo con el hada estaba paseando en el parque. Ese es el escenario, el parque. ¿Qué hay en él? Árboles, flores, hay columpios, hay guingiringongo, el sube y baja. ¿Cómo son los personajes principales? El hada es como mágica, tiene un palito con una estrella que es una varita mágica. ¿Cómo son sus personalidades? Alegre, divertida. ¿Qué están haciendo? El hada estaba jugando en el parque. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Los niños que estaban alrededor de ella. El conflicto que ocurrió, que ya cuando ella se quería ir a su casa, no se acordaba de la dirección. ¿Y con quién se encontró? Con otros niños y le hicieron recuerdo porque ella tenía un papelito en su mano y pudo llegar a su casa. Final. Ahora viene el desarrollo. ¿Qué acciones realizaron los personajes? Los niños le ayudaron al hada a que recordara que tenía el papel de la dirección de su casa en su mano. ¿Y qué pasó después? Que ella ya pudo llegar a su casa. Solución del conflicto. Por medio de los niños y niñas, pues ella solucionó su problema porque recordó la dirección de su casa y llegó y fue muy feliz con su mamá y su papá. Miren cómo se hizo la historia, mi pequeño cuento. Ahora en la página 58, escribo mi segundo borrador, juntando ideas de que las oraciones sean claras y sin repeticiones, enlazo las oraciones con las palabras. Estos eran los conectores, no se olviden. Entonces, sin embargo, cuando, cómo, pero y entonces, después de que, aunque, mientras, antes de que, tiempo más tarde, al poco rato, al cabo de un tiempo y finalmente, por fin y con suerte. Usen estas palabritas que están demorado para que ustedes puedan unir todas sus ideas. La situación inicial, el conflicto, el desarrollo que ya lo expliqué y las resoluciones del conflicto y final de la historia. Miren que tienen una página para poder trabajar. Si no, pueden imprimir, no es necesario que lo hagan. Pueden escribir en una hojita de reciclaje todo y ahí van escribiendo. Luego viene la página 4 de nuestros escritos literarios y terminamos el proyecto 7. Van a escribir, después de que han elaborado su cuentito, este final de la historia lo van a escribir en su página 4. Dibujen. Yo aquí les puse la versión final de un cuento. Aquí yo escogí un dragón. Eso me estaba olvidando de Nate, que era un dragón los que botan fuego por la boca. Y en un castillo. Yo le puse este dibujo, pero yo no sé qué historia ustedes van a realizar. Entonces, el final de aquí, lo van a colocar en la página número 4. Aquí está el número 4 y dibuja. Y terminamos nuestro proyecto 7. Qué interesante y vamos a seguir ahora con multiplico y divido cuento. Qué hermoso es leer cuentos y mucho mejor crearlo. Vamos a subrayar esta frase tan bonita. Es importante que poco a poco lea los textos literarios hasta que se vuelvan un hábito. No solamente lean un solo cuento, lean mucho para que ustedes tengan o sea, que te permita viajar por el mundo y conocer maravillosos lugares. Miren que, por ejemplo, dice,
que Sara es una niñita que ha leído 16 cuentos en 4 años. Imagínense, esa niña lee bastante. Si quiero saber cuánto ha leído cada año, ¿qué debo hacer? Ajá. Muy bien, la división. Recuerda que dividir es repartir elementos por iguales. ¿Sabías que la división es una operación inversa a la multiplicación? Si ves esta flechita, la división, la multiplicación hacia la división. Entonces, la división busca repartir o separar en grupos iguales, como hemos estado estudiando en todas estas últimas semanas. La multiplicación busca, en cambio, unir y juntar grupos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, la multiplicación nos ayuda a resolver una división y a verificar si esa división está correcta. O sea que vamos a hacer como una especie de prueba si esa división que hemos realizado está correcta. Miren lo que nos permite la multiplicación. Toda división se relaciona con una multiplicación. Resolvamos el ejemplo. Queremos conocer cuántos libros ha leído Sara. Tienes que repartir 16 libros que leyó en 4 años. Aquí tenemos un año, 4 libros. Otro año, 4 libros. Otro año, 4 libros y otro año, 4 libros. O sea, en 4 años, ella ha leído cada año 4 libros. En cada grupo tienes 4 libros, es decir, que 16 libros que ella leyó dividido para 4 años me da 4 libros por año. Porque 4 por 4 es igual a 16. Ahí estoy comprobando la división. Ahora piensa, si Sara lee 20 libros en 4 años, ¿cuánto lee cada año? Vamos de nuevo a los años. 1, 2, 3 y 4. Pero como son 20, lo divido para 4, me sale a 5 libros por año. Imagínense, porque 5 por 4 es igual a 20 y de esa manera hemos comprobado la división. También es importante que cada multiplicación pueda formar 2 divisiones. Así como en la multiplicación, cuando yo les decía 2 por 4, 8. Pero si yo lo viro 4 por 2, también es 8. Asimismo, la división. Mire, 8 dividido para 2 es a 4. 8 dividido para 4 es a 2. Y así obtengo 2 por 4 igual a 8. Mire que hay 2 posibilidades en cuanto a la división. Lo mismo acá, 3 por 2 es igual a 6. Si yo este 6 lo divido para el 2, que está aquí, me da 3. Y si este 6 lo divido para el 3 que está acá, me da 2. Entonces tengo 2 posibilidades de división. Repasa las restantes. Multiplica tu conocimiento y compártelo con tu familia. Para poder realizar más actividades matemáticas, léele en la página 178 y 179 de tu libro de matemáticas. Mire, el tema 2. Las operaciones de división y multiplicación, resolución de problemas. ¿Para qué te sirve memorizar las tablas de multiplicar? Toda división exacta puede expresar en forma de multiplicación y viceversa. Por ejemplo, 5 por 4, 20. 20 dividido para este 5 me da 4. O 20 dividido para este 4 me da 5. La división, al ser una operación de descomposición, es inversa, contraria a la multiplicación. Tiene por objeto encontrar un factor, dados al producto y el otro factor. Observa este ejemplo. Si hay 20 cachorritos y 4 platos, ¿cuántos cachorros deben comer en 4 platos? Entonces yo tengo que hacer 20 dividido para los 4, 20 cachorritos dividido para los 4 platos me da 5. Es decir, que el 20 es el dividendo, el signo de la división, 4 es el divisor, el igual, y el 5 es el cociente. ¿Por qué? 5 es un factor. Es una cantidad que debe estar en cada uno de estos platos. Por el otro 4, que es otro factor, porque cada 4, tengo 4 platitos para que puedan comer estos cachorritos. Y por último, el producto, que son los 20. ¿Sabías que para realizar divisiones en forma vertical usas la galera? Esta es otra forma de dividir. Yo les estaba enseñando con este signo de la división, pero acá también podemos utilizar
La galera, mire, que es como un palito vertical con un horizontal. Y yo digo, 45 es el dividendo, 9 es el divisor, y divido. 45 para 9 es a 5, porque 5 por 9 es 45. Le resto el 45 que está acá y el residuo me queda 0 porque es una división exacta. Y el cociente es el 5. Qué fácil es dividir. Algunos de los niños en la evaluación dinámica de la semana pasada me enviaron de esta forma. Los felicito. Yo no lo había explicado porque todavía no se me presentó la oportunidad. Pero aquí yo lo había propuesto pues con este signo de división, pero la galera también es otro signo de la división. Recuerda siempre que para comprobar una división bien realizada se multiplica el divisor por el cociente. ¿Cuál es el divisor? Es este, el 9. Por el cociente, 9 por 5, 45. Y el resultado debe ser igual al dividendo, que así es porque es 45 el dividendo. Memorizar las tablas de multiplicar ayuda a dividir con agilidad. 7 por 3, 21. Y puedo dividir 21 para el 7 o puedo dividir 21 para el 3. Y me da mis resultados. 21 dividido para 7 a 3 y 21 dividido para 3 a 7. Así hago en el 9 por 6, 54. Recuerda que tienes que aprenderte las tablas de multiplicar del 7 y del 3, y en este caso, las tablas de multiplicar del 9 y el 6. Vamos al taller en la página 179. Escribe 2 divisiones para cada multiplicación. Aquí te presenta 8 por 4, 32. ¿Qué podría poner aquí? 32 dividido para 8, que sería igual a 4, o 32 dividido para 4, que sería 8. Y así me resuelves el otro ejercicio. Completa los esquemas y mira el ejemplo. 9 por 8 es 72. Pero si yo divido 72 dividido para 8 me da 9. Ahora haz lo mismo en estos otros casos. Por ejemplo, 7 por 8, y eso me los divides para 8 y ahí vas a tener ese resultado. El resto lo tienen que hacer ustedes. En pareja, unan cada división con la solución correspondiente. 45 dividido para 9, el cociente va a ser 5. Ahí está, 5. Entonces lo unimos con el cociente 5 y me queda residuo 0. Está muy fácil ese ejercicio. Pitágoras es uno de los que sabías más importante de la historia, los sabios de matemática. Inventó la tabla que lleva su mismo nombre. Aquí está la tabla de Pitágoras. Ya hemos trabajado con la tabla de Pitágoras. ¿Ya? Y lleva su mismo nombre. Se utiliza para multiplicar y dividir. Indaga cómo se usa para la división. Explica tu nuevo conocimiento. Vamos a ver aquí. Aquí está con la multiplicación, ¿no, verdad? Eso yo le expliqué la vez anterior. Era 1 multiplicado por 1 me da el resultado 1. 2 multiplicado por 2 me da 4. Y ustedes ya saben llenar, lo han hecho, pero ahora háganlo para la división. ¿Cómo quedaría esa tabla de Pitágoras? Guarda en tu caja portafolio, no te olvides de ver Aprender la Tele todos los días de lunes a viernes, de 15 horas a 16 horas, y tu compromiso, plantearte metas y esforzarte por cumplir tus sueños. Vamos a dejar de compartir para poder hacer la respectiva despedida. En esta actividad 2 del día martes, niños terminan su proyecto 7. Espero que todo les salga muy bien. Dibujen, no impriman. Yo quiero que ustedes dibujen, que me muestren ese arte. Háganse ese cuento muy interesante, que me sorprenda. Digo, oh, mis niños, ¿cómo hacen esos cuentos tan interesantes? Bueno, mis niños, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense.